Comenzamos a grabar entonces. Ok, comenzamos con la P1, que es resolver una AEP con el método de separación de variables. Como les dije, esto es bastante mecánico y esto parte, todo esto parte con, a ver, espérenme, listo. Todo esto parte con el primer paso, que es proponer una solución. Proponer una solución para la AEP. Y acá la solución que yo planteo es una solución que viene, y dado por el nombre, una separación es una solución que tiene separadas sus variables. ¿A qué se quiere referir esto? Es que uno propone que la solución, o sea, U, porque lo que yo quiero buscar en todo esto acá es U, que U tiene una forma bueno, también veo otra cosa, es que las variables que estoy estudiando aquí es con respecto a X y otra variable con respecto a T. Generalmente a veces van a ver que va a venir escrito de esta forma, como para poder como esclarecer eso. Pero aquí, bueno, lo deducimos de cómo está escrito nomás y dónde se toman las derivadas. Entonces, es con respecto, la U tiene dos parámetros, que es X, T. Y esto, ¿y a qué se refiere a la separación de variables? Eso es lo siguiente, que yo lo que hago es, propongo U solución, y esto va a ser igual a una función X que depende de X y una función T que depende de T. A esto se refiere. Y yo ahora, proponiendo esta solución, tengo que ver cómo se comporta con esta solución mi EDP. Entonces, reemplazando en A, que A es la primera ecuación, tengo que y aquí voy a hallar también todo lo que es los parámetros X y T. Voy a tener que X, o sea, ya U, que es la solución, va a estar derivado en dos veces en T. Después tengo U derivado solamente en T, y aquí voy a tener U derivado dos veces en X. Entonces, esas derivadas en T, por ejemplo, va a afectar solamente a esta, y las derivadas en X solamente van a afectar a esta. Entonces, teniendo eso en mente, yo transformo la de P y me va a quedar de la siguiente forma: doble derivada en T más tres veces X derivado en T más xt sin derivar. Y también voy a tener que, aquí va a estar X derivado dos veces y T. Perfecto. Bueno, acá, siguiendo bueno, con lo que es la separación de variables, ahora tengo que dejar todo a un lado lo que es X y todo a un lado lo que es Y. O sea, en este caso T. Entonces, tengo que despejar básicamente T en función de X o X en función de T, como quieran verlo. Y acá lo que tengo que ver es que, como las soluciones que quiero tomar en el dominio, que el dominio van a estar acá, quiero que sean distintas de cero, dado que no quiero que sean triviales, o sea, con respecto a X, es que acá yo asumo que X es distinto de cero y T también es distinto de cero. Entonces, eso me permite poder dividir con respecto a X, y esto me va a quedar de la forma W variante 3t más t, y esto es igual a x 2' t partido en x. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Me queda solamente aquí un t molestando, y lo eliminamos dividiendo nuevamente, y asumiendo también que este es distinto de 0, donde estamos trabajando. T2', 3, 3, 3, y aquí todo esto me queda dividido en t. Ok, entonces acá, esto es lo que tengo que llegar. Y ustedes aquí ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que asumir que
estas dos ecuaciones van a ser por separado un valor. ¿A qué me refiero? A que esto va a tener un valor y después esto va a tener otro valor. Pero como yo quiero una igualdad, quiero que este valor sea igual a algo y que este valor sea igual también a esto. ¿Y cómo se propone eso? Que yo lo que hago es imponer de cierta forma que esto va a tener un valor igual a lambda. Y ese lambda, a priori es simplemente un escalar en los reales. Después vamos a ver que podemos como eh, podemos decir muchas más cosas sobre este lambda. ¿Por qué? Porque tenemos que colocarlo en distintos casos. Entonces, tenemos dos ecuaciones. Una es la primera con respecto a t. Bueno, le digo ecuaciones, pero en verdad son E2. Bueno, que son ecuaciones igual. Ok, y a este lo vamos a llamar 1 y a este lo vamos a llamar 2. Bien, y entonces, ¿qué es lo que sigue ahora? Lo que tengo que hacer ahora es, acá, a ver, en el apunte siguen como que no sumen nada en verdad con respecto a lambda y como que después estudian lambda, pero en los controles lo que se hace es como resolver una EDO completamente y después eso colocarlo en la otra EDO y después plantear la familia de soluciones. Yo voy a continuar con lo que es resolver una EDO completa, que en este caso lo que vamos a resolver es esta, y después lo que obtengamos lo vamos a colocar en la ecuación 1. O sea, eso es lo que he visto usualmente en los controles, así que vamos a continuar con eso. Y bueno, también si buscan como libros y ejercicios también aparecen como de esta forma. Así que, bien. Ok, entonces queremos resolver alguna de estas dos EDOs para poder encontrar el valor de lambda, que eso es lo que nos interesa, porque el valor de lambda es el único que está compartido entre las dos ecuaciones, entonces por eso tenemos que buscar lambda. Em, y, y aquí pienso, bueno, ¿cuál resuelvo primero? Se van a dar cuenta al tiro que esta en verdad es horrible. Y esta ecuación es la típica que ustedes han visto y estudiado. Eh, sí, con separación de variables también hay que redefinir las otras partes del problema, pero eso ustedes lo pueden definir al inicio de la ecuación. O sea, cuando ustedes colocan esta nueva ADP, tienen esto, o sea, esto en verdad, y después tenéis que cambiar lo que es las ecuaciones de borde, pero no voy a hacer eso al tiro. ¿Ya? Disculpa, Dime, ¿no te convenía más dejar el té dividiendo para pasarlo en la uno? En ¿cómo? vez de dejarlo con el uno, con más uno, poner todo eso dividido por todo. No sé complicarlo, filo. Que, No, no, porque lo que yo quiero aquí es separar esto, y este tema me va a estar molestando, ¿cachai? cierto. Ya. Bueno, como les dije, hay, hay varias formas de resolver la EDP con separación de variables. La receta es, bueno, como estamos viendo, la primera es proponer la solución, separar las variables, cambiar la EDP, y con respecto a lo que dice su compañero de si cambiar inmediatamente las condiciones de borde o no, ustedes lo pueden hacer inmediatamente. Yo los voy a colocar a medida que vamos a resolver el ejercicio, ¿ok? Pero la cosa y los que le van a hablar a ustedes es que efectivamente esté todo en el control. O sea, si ustedes colocan como todo lo que tengan que colocar en el control, independiente como si está uno antes de otro, eso está bien, ¿ya? No se preocupen. Bien, entonces como queremos resolver una EP, voy a resolver primero 2. ¿Por qué? Porque 2 es mucho más como bacán, y la requiere contra estudiado. Entonces,
encontramos solución. Para, aquí para dejarlo de la forma usual, es aero. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar el signo de lambda para encontrar las soluciones. Esta ecuación aparece directamente, aparece en el apunte, entonces ustedes lo que tienen que hacer es, como en verdad es aplicar las mismas soluciones que aparecen ahí nomás. Entonces, estudiando el signo de esto, lo primero que hago es, bueno, si lambda es negativo, aquí tengo que la solución viene dada por esto. Ok. Y bueno, eh, ya. Y acá lo que tengo que hacer es buscar estas dos constantes. Y aquí es donde viene lo que decía su compañero, que es que tengo que cambiar efectivamente esta solución en las condiciones de borde originales. Entonces, lo que hago es estudiar esta en un inicio y voy a reemplazar y voy a ver qué es lo que me va a quedar. Recuperando las condiciones de orden, entonces, tenemos que acá en este caso tenemos u de 0,t, esto es igual a 0, y también tenemos u evaluado en 1 de t, esto es igual a 0. Y acá evaluamos en cada una de las partes, entonces tenemos x de 0 y t de t. Y aquí tenemos x de 1 y t de t. Ok, como esto es para todo t, ustedes van a tener aquí que en verdad esto implica, como yo no quiero soluciones triviales, o sea, no quiero en verdad que en este caso voy a tener que o x0 es 0 o t de t es 0, pero si t de t es 0 para todo t, entonces tengo una solución trivial y yo no quiero eso. Entonces t de t distinto de 0 en este caso, y esto lo que es igual a 0. Y análogo para x1. Entonces voy a tener que esto me va a forzar que x0 es igual a x1 y esto es igual a 0. ¿Bien? Entonces, reemplazando en la solución que tengo acá, yo voy a tener que, en el primer caso, con respecto a x0, va a ser igual a, tengo en estas dos exponenciales, un 1, entonces esto me va a quedar c1 más c2, y esto es igual a 0, y de x1 me va a quedar que c1 elevado a menos lambda más c2 elevado a menos lambda es igual a 0. Bien, entonces de la primera condición de borde voy a tener que, esto me va a dar que C1 es igual a menos C2. Y esto, reemplazando esto de acá, aquí, ustedes van a tener que esto va a ser igual a, em, esto les queda
ver, por conveniencia voy a hacer esto. Entonces acá pueden factorizar por C1. Sería e elevado a menos lambda menos e elevado a menos lambda es igual a 0. Bien. Ya, y acá ya tienes que comenzar con el ojo crítico y se van a dar cuenta en verdad que aquí esto es como que tiene varios truquitos, la verdad. Eh, lo primero de aquí es que, bueno, acá podemos tener que esto es 0 o esto es 0. Si C1 es igual a 0, implica x de x es igual a 0, implica u es igual a 0 y yo no quiero este caso. ¿Bien? Porque este caso sería que la solución es trivial. Entonces, yo tendría que ver que esto sea 0. Pero lo que voy a tener acá es que en verdad eso nunca va a ser 0. ¿Por qué? Porque voy a tener que 2C1 2C1, aquí ustedes van a identificar de esto que este es el seno hiperbólico de la raíz de menos lambda es igual a 0. Y eh, el seno hiperbólico solamente es 0 cuando lambda es igual a 0. Entonces esto implicaría que lambda es igual a 0, pero lambda, estamos en el caso de que lambda es mayor a 0. Entonces esto no es el caso. Ok, como tengo dos, como de ninguno de los casos es posible que este caso en el lambda menor a 0 sea solución, entonces concluimos que lambda menor a 0 no es solución. Ok. Vamos a hacer solamente un caso porque en verdad, eh, a ver, vamos a proponer entonces lambda igual a 0, propuesto, porque me estoy demorando mucho, así que vamos a avanzar nomás. Ok, esto tampoco lo es. Bueno, si lambda es mayor a 0, voy a tener que, esto implica que las soluciones que voy a tener van a ser soluciones complejas con respecto a eh, cuando calculo los valores propios al resolver la E2, y van a tener que la solución va a venir dada por x de x, esto va a ser igual a C1 por coseno de la raíz de lambda x más C2 seno de la raíz de lambda x. Bien. Bueno, preguntan si hay que colocarse en los demás casos. Yo le diría que sí, porque he visto que en los controles colocan como colocan puntaje, no tanto por en verdad fijarse en los otros casos. Em, o coloquen alguna justificación como chica de que los demás casos se obvian, en verdad. Pero yo diría que sí tienen que colocarlo. Sí, coincido con Francisco. Siempre es conveniente hacer los casos y como lo hizo él, por ejemplo, con el lambda menor que 0, justificar que ese no sirve, que fue lo que hizo en el problema. Sí, colóquenlo mejor, por si las dudas. Em, ok. Entonces, aquí en este caso, cuando x vale 0, voy a tener que, eh, bueno, el coseno va a valer 1 y el seno va a valer 0, entonces solamente me queda que C1 y esto es igual a 0. Bien, entonces lo que va a pasar aquí es que se va a ir esto.
Y bueno, reemplazando en x1, voy a tener que C2 seno de la raíz de lambda va a ser igual a 0. Bueno, acá tengo dos casos. C2 es igual a 0 o seno de la raíz de lambda es igual a 0. Ya. Acá, si C2 es igual a 0, nuevamente solución trivial, entonces este no es el caso. Entonces, esto es lo que nosotros queremos llegar. ¿Bien? Bien. Entonces, recordamos que el seno es 0 en todos los enteros. Entonces, tenemos que, en verdad, esta raíz enésima, y además que voy a tener, en verdad, infinitas soluciones, y todas vienen dadas por un entero. Voy a tener que las soluciones de esto, entonces, si ustedes lo quieren colocar así, la familia de soluciones de lo anterior es cuando tengo que lambda n va a ser igual a n pi cuadrado. Oh, chuta. Sí, ya. ¿Por qué esto? Porque, bueno, si ustedes lo reemplazan ahí, les va a dar 0. Y también tienen que ver que eh, esto, eh, a ver, y además que tengo que ver que en verdad voy a tener infinitas soluciones. Y aparte estoy en el caso de que lambda es mayor a 0. Entonces, por eso es que esto recorre los naturales simplemente. ¿Ok? Bien. Bueno, con esto la familia de soluciones de X viene dada por... Y aquí es cuando ustedes tienen que ya plantear como los subíndices con respecto a n. Cuando ustedes comienzan como a estudiar lo que es la familia de soluciones para después poder plantear todo como que la solución es una suma de toda esa familia. Entonces aquí ustedes van a tener que, en verdad, esta solución de X va a venir dada por todas las soluciones de Xn, donde Xn, después vamos a ver que en verdad todo se simplifica, pero aquí voy a tener que Xn, y acá, bueno, por conveniencia, vamos a anotar ese C1 como Bn, y esto tiene, acuérdense que la solución venía por seno de la raíz de lambda x, y aquí voy a tener que simplemente como reemplazar ese lambda n, y aquí van a tener que la familia viene dada por n pi x. Bien. Disculpa, no entendí el último paso que hiciste. ¿Qué parte en específico no entendiste? ¿Por qué B sub n? Sí. Ya, ¿por qué B sub n? ¿Por qué? Porque yo fíjese que aquí estoy teniendo una solución con respecto a chuta, borré todo. Una solución con respecto a x, y aquí encuentro que un lambda me hace 0, y en verdad no es solamente un lambda, sino que son n lambdas. Y ustedes van a tener después que cuando yo quiero plantear en verdad como la solución completa de lo que es como la solución con respecto a U, U viene dado por una suma en verdad que es la suma de la familia de las soluciones. ¿Por qué? Porque
en verdad, como esos coeficientes que voy a tener yo, que van a calcular después, que son efectivamente estos Bn, me van a dar la solución completa que yo estoy como dando, en verdad, con respecto a U. Es algo similar con respecto a las series de Fourier, que como que intento como expresar una función completamente con respecto a puros coeficientes y pura multiplicación de seno y coseno. Acá hay algo similar, es como que en verdad su solución que ustedes plantean, en verdad es una combinación completa de coeficientes por senos y cosenos, en este caso. Gracias. Ya, ¿y por qué Bn? Porque, bueno, cada n viene asociado con un coeficiente por sí solo. Bien, entonces lo que tenemos que hacer ahora es calcular la familia de soluciones de T. Ahora, recordando que lambda n es igual a n pi cuadrado, tenemos que, entonces, volviendo a la otra edo que teníamos, tenemos que la familia viene dada por esta. ¿Ya? Eh, bueno, despejando y todo, les va a quedar de la siguiente forma. Bien, y acá lo que nosotros hacemos es, bueno, ¿cómo resolvemos ese corcho? Ah, ya, ¿por qué cambia el lambda? Es porque, como yo asumí que era positivo, aquí le cambiamos el signo, ¿no? Sí. A ver, menos lambda. A ver, espera, déjame revisar eso. No, sí, esto efectivamente dice ser positivo. No sé por qué le... Sí, es que en la indicación yo ya di la solución completa, como... em, no, esto debe ser con un más acá. No, sí, ahí está. No, ahí está bien. Sí, sorry. Ya. Entonces, continuando. eh, bueno, acá la indicación como está en el apunte. Déjame revisar. No estaba como positivo. Mm, ya, eso está raro. Les voy a subir una explicación después, pero no, acá Ah, efectivamente. lo que creo que puede ser es que cuando estás definiendo un lambda, ya que puede ser una constante cualquiera, de antemano la puedes colocar como un menos. Y el caso del lado de x te cambia x cuadrado más lambda x, que
ya que estás viendo los casos del valor de lambda, como que no te da problemas tratarlo con un más, porque el caso exponencial igual se te va a ir. Sí, es que con este caso, con respecto a esa que tú dices, lo veo claro, pero aquí creo que hace falta un poquito más de cosas. Pero bueno, la cosa es que efectivamente, en verdad lo que tengo que ver es que acá tengo un lambda es positivo, esto entonces como que lo defino de cierta forma negativo. Em, pero bueno, eh, continuemos nomás porque en verdad como no para lambda mayor que cero, no. No, porque ya estudiamos en verdad que el caso, o sea, con el lambda que estábamos viendo, eh, a ver, tú lo dices como por esto, ¿no? Mm, no, tendría que revisarlo, porque ahí efectivamente cambié unos signos por ahí. Eh, no, ahí lo voy a revisar. Ahí lo vamos a revisar. Em, bueno, lo que les puedo decir a priori es que, bueno, hay que ser consistentes con eso. Eh, Sorry, creo que me enredé un poco con los lambda. Em, no, no, ahí me pillo con. Quizá haya que cambiar un menos en la solución que tenemos después de la EDO, pero bueno, como que es cambiar la solución al final, ¿no? Así que Ah, continuemos nomás con esto. ¿Dime? Sí, continuemos nomás. Dale. Entonces, como dice la indicación, proponemos como solución a t de t es igual a c elevado por e elevado a st. Y usted y a s es igual a menos 3 medios. Ok, y aquí tengo entonces que esto va a ser complejo. Y ustedes ya conocen en verdad cómo van a ser las soluciones complejas de esto y con respecto a t. Y esto es lo mismo que nosotros estudiamos delante, que es que vamos a tener una separación en seno y coseno. Entonces acá, entonces Tn de t va a venir dada por e elevado a menos 3 medios, que es separar esta suma. Y lo otro viene dado por, bueno, uno viene dado por cn coseno pi cuadrado menos 5 cuartos de t más dn seno, bueno, el mismo corcho por t y eso. Ya, y entonces aquí es donde se esclarece un poquito más de por qué se define este tema de la familia. Y es porque, en verdad, u de x, t, si recordamos nosotros, era la multiplicación de x y la multiplicación de t. Y esto en verdad es la suma de toda la familia de soluciones con los coeficientes que tengo que calcular. Entonces acá ustedes colocan todo el corcho nomás.
Ya, aquí los coeficientes cambian porque en verdad como estoy multiplicando por Tn de t, hay como un Bn ahí cambiado. No, esto es por enunciado. Esto es por enunciado. Esta es la solución. Cuando yo tengo las soluciones aquí, tengo esta Edo que resuelve esto. Esto es análogo al caso que ustedes estudian siempre, que tienen Edo de esta forma, que es separar la exponencial compleja en seno y coseno para la solución de t. Y acá planteo la familia de soluciones para Tn, y aquí ustedes van a tener que plantear la familia de soluciones completas para U, que viene dada por la sumatoria de todas las otras familias de soluciones. Entonces esto es, bueno, la raíz cuadrada. Esto es seno, lambda t. Bueno, aquí, sorry, aquí falta un seno de pi n x. Bien. Y acá estamos, en verdad, como cerquita del 7, en verdad. Escucha, se alargó un poquito más. Voy a hacer un puro caso, y les voy a subir la pauta viendo todo esto también como lo que pasó con el lambda. Se la subo para que podamos continuar con el tema de series, po. Pero eh, vamos a ver qué pasa, como a calcular, porque ahora lo que toca es calcular uno de estos dos coeficientes. ¿Ok? Hay que hacer la extensión impar. Sí, puede ser. Y también usar coeficiente ya, el B sub n, lo que pasa ahí, ya era lo que había dicho, era que ese B sub n en verdad está multiplicando todo esto de acá, ¿o no? Y yo tengo que esta solución es Cn y esto es Dn. Pero en verdad ustedes lo que pueden hacer es, como es simplemente un coeficiente, calculan ese Dn, o sea, multiplican en Bn por Cn y tienen un Cn tilde. Y eso era lo que había mencionado bien cortito, pero eh, era que al final, si ustedes tienen como multiplicación de coeficientes, me dan todos los coeficientes adentro nomás y chao, para reducir matraca. Ya. Ahora aquí es lo que toca. Hay algunas cosas que no hemos usado todavía, y es la última condición de borde que tengo. Y la última condición de borde es esta. Entonces, tenemos que 0 es igual a u de x, 0. Esto es igual, bueno, seno elevado en 0 es 0, y solamente divido el coseno. Entonces aquí voy a tener una suma hasta el infinito, desde el n igual 1, de la exponencial también se va. Entonces me queda solamente estos coeficientes por coseno. No, el coseno también se va, porque vale 1. Entonces solamente divido este seno por seno de pi nx. Bien, ya. Y acá hay un argumento que este aparece harto, entonces tienen que tenerlo como bien en ojo. Es un argumento de ortogonalidad, que al final me dicen que solamente uno de estos valores como que va a vivir. Y después vemos que efectivamente ese valor único en verdad es 0, que este es como el spoiler. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos, seleccionamos. em, a ver. Ya. Entonces, tomamos m. Ahora, vamos a considerar multiplicando
por seno de pi m de x, multiplicamos por ese seno, y va a quedar que 0 va a ser igual, sumatoria, cn de seno de pi nx por seno de pi mx. ¿Ok? Y acá, viendo el enunciado nuevamente, tengo que ocupar la identidad que aparece ahí. Y esto va a quedar como el sumatorio hasta el infinito de nivel 1 de Cn por, y aquí me va a quedar un medio coseno de pi x de n menos m menos coseno de pi x n más m. ¿Bien? Ok, y aquí lo que se tiene que hacer es, ustedes lo que argumentan acá es que, bueno, lo que tengo que hacer es efectivamente como sacarme esa dependencia de x para yo poder sacar este valor de este coeficiente. Entonces lo que se hace es, ustedes integran esto, integran todo eso y lo que se tienen que acordar es que la integral al final que me va a quedar, la integral de recordar que x pertenece a 0,1 y también que la integral desde 0 a 1 de coseno de pi kx es igual a 0 si k es distinto de 0. Bien, entonces integrando, esto lo voy a llamar estrella, integrando estrella, ustedes van a tener que solamente va a dividir un puro valor. ¿Por qué? Porque dado que acá voy a tener que k va a ser distinto de 0 porque estoy sumando n más m siempre, entonces eso es distinto de 0, y esto va a ser 0 siempre. Solamente tengo que estudiar este caso, que me queda n menos m, y acá en verdad, ¿qué caso va a dividir? Cuando k vale 0. ¿Y cuándo k vale 0 en este caso? Cuando n es igual a m. Solo sobrevive el enésimo término. Y queda Cm es igual a 0. Entonces, como m era cualquiera, Cm es igual a 0 para todo m. Y la solución se reescribe como con esto. Ya, y aquí para no equivocarme, esto lo tenía acá. Y aquí les va a quedar que u de xt va a ser igual, sumatoria, y aquí el corcho que estamos utilizando de la raíz, y esto por, lo vamos a sacar, seno de n pi
X. Ya. Bien. Ya, voy a llevar hasta acá nomás porque en verdad queda todavía por hacer. ¿Qué es lo que se tiene que hacer después? Bueno, calcular, o sea, ocupo la segunda condición de borde, que es con respecto a la derivada. Entonces tienen que derivar esto. Eso reemplazarlo con el valor que le dan la condición de borde y calcular con un argumento igual a este cuánto vale de n. Ok. Lo voy a subir la pauta como para que vean cómo se sigue. Y voy a revisar bien el caso de lo que habíamos conversado sobre el lambda, como para poder continuar en verdad con la tutoría. Ok. Si tienen alguna duda, porfa, nos quedamos después de la tutoría y ahí me pregunto cualquier cosa. O también el taller abre a las 4, así que también pueden ir para allá al Discord a preguntar si que tienen dudas. Mirando una cosa que dijeron en el chat, si hay que hacer la extensión impar. Eso también era interesante comentarlo porque ahí no fue necesario porque la condición de borde era u de x, 0 igual 0. Pero si hubiera sido u de x, 0 igual f de x, ahí uno puede entrar a jugar con eso, con la extensión impar, extensión par, dependiendo del caso. Solo eso que se había mirado en el chat. Y ahora voy a empezar con la pregunta 2. Voy a compartir pantalla para que miremos el enunciado. Ya. El enunciado de esta pregunta nos dice P2, la parte A, consideremos f una función de 0 a pi que va a r, dada por f de x igual x por pi menos x. Y queremos mostrar que f de x es igual a esta expresión para todo x en 0 pi, que f de x es igual a esta expresión para todo x en 0 pi. Si notamos acá aparecen solo senos y aquí solo cosenos. Sin embargo, la función se puede escribir de estas dos maneras distintas. Y la parte 3 es una aplicación de todo lo anterior, que es deducir estas dos igualdades de series. Que esta serie vale pi cuadrado partido en 12, y esta vale pi cubo partido en 32. Ya, entonces, hablando como... Voy a cambiar ahora a la pizarra. ¿Qué es una serie de Fourier? Primero, cuando uno habla de serie de Fourier, uno suele hablar de funciones que sean al menos continuas a trozos en el contexto del curso. ¿Qué significa eso? Que, bueno, tenemos f continua a trozos y que esté definida en un intervalo de esta forma, de menos L a L y que llegue a R. Esta es la forma clásica cuando uno habla de series de Fourier. Uno dice que f admite un desarrollo en serie de Fourier en este intervalo si existen, voy a escribirlo completo, estoy haciendo un breve resumen de serie de Fourier antes de comenzar. Entonces, decimos que f admite un desarrollo en serie de Fourier si existe una 0 a 1 y así, y B1 hasta Bn y ahí así sucesivamente, una secuencia de esas constantes, tal que la función f de x, ustedes la pueden escribir de esta manera, como a sub 0 partido en 2, más una serie de senos y cosenos. De esta manera. Y x partido en L, más n, seno n y x partido en L. En este caso, cuando se cumple esta igualdad para todo x en menos L. Esto es solo una definición. Uno dice que f admite un desarrollo en su serie de Fourier si existen estos parámetros tal que se cumple esta igualdad. ¿Qué pasa? Para que existan estos parámetros que están acá, que se definen de una manera bien específica, que los voy a anotar acá enseguida. A ver, A0 es 1 partido en L, esta integral de f de x
a n, para cualquier n, distinto de 0, se escribe de esta manera, x dividido en L, y los Bn son 1 partido en L, el integral de menos L a L, de f de x, seno de n pi x partido en L. Ya, tenemos eso. Entonces, esto, para que existan estos AN que se llaman coeficientes de Fourier, basta que la función f sea integrable. Ahora, no siempre esta serie va a converger. No siempre cuando uno hable de esto va a tener sentido. Y cuando esto tenga sentido, no siempre se va a cumplir esta igualdad para cualquier función, sino que se requiere que la función f cumpla alguna hipótesis. Y ahí depende, que en su sección pueden que hayan visto algunos criterios para que se cumpla esta igualdad, que tienen que ver principalmente con la continuidad de la función, diferenciabilidad, que sea continua o trozo, hay distintos criterios. Así que ahí ustedes se van quedando con los que hayan visto. Pero, por ejemplo, basta en este caso que la función sea continua, que es lo que vamos a ver nosotros. Cuando la función es continua, estamos casi listos. Hay algo que sí, que cuando uno hace esta extensión, en los bordes puede que no se cumpla esta igualdad, sino que se cumple una igualdad un poquito distinta, que también la vamos a repasar durante la pregunta, ¿sí? Para que no se asusten. Esto, grandes rasgos, es lo que es una serie de Fourier. Cuando ustedes veían en álgebra lineal, tenían, no sé, en Rn, sabían que había una base de n valores, y todo vector lo podían escribir como una combinación lineal de n vectores. Algo parecido pasa acá en el espacio de funciones, pero el espacio de funciones es de dimensión infinita. Y esto vendría siendo como un análogo a una expansión en su base de una función f, donde la base son las exponenciales complejas que al final, luego de algún cálculo, se puede reescribir de esta manera. En el apunte está esto súper bien explicado, para que le interesa entender un poco más de dónde viene esto de la serie de Fourier. Entonces, dicho todo esto, como en un resumen bien global de lo que es la serie de Fourier, en el apunte está súper bien explicado, hay varios resultados cuando se cumple esta convergencia, cómo es esta convergencia, porque recordemos que este lado izquierdo que estoy marcando acá es un límite. Entonces, esa convergencia, ¿en qué sentido se tiene? Si se tiene para todo X, se tiene una convergencia un poquito más fuerte, uniforme, que se le llama. Todo eso en el apunte está bien resumido y bien explicado. Algo que pasa acá es que si f es una función par, entonces todos los coeficientes de n van a ser 0. ¿Por qué pasa eso? Como el seno es una función impar, una función par por una función impar va a ser una función impar por una función par, va a ser impar. Entonces, todo este producto que está acá, en este caso que f es par, sería impar, y como lo estamos integrando entre menos L y L, eso da 0. Y por eso se tiene la igualdad que puse abajo. Todos los coeficientes de n van a ser 0 cuando f es par. Ahora, si f es impar, entonces a n va a ser 0 para todo n mayor o igual a 0, incluyendo en este caso el 0. Y eso pasa por algo similar. Cuando f es impar, si vamos a la expresión para los an, el coseno es par, entonces una función impar por una función par es impar, y la integral, entonces estoy integrando entre menos L y L una función impar y me da 0. Entonces estos casos también están bien explicados en el apunte, pero son fundamentales que lo entiendan bien para lo que viene. Así que ahora pasaremos a resolver las preguntas. Entonces, la pregunta 2, primero partamos con la parte A. Bueno, la función que tenemos en esta pregunta es f de 0 a pi, que va a R, donde f de x se define como x por pi menos x. Entonces, en primer lugar, queremos demostrar lo siguiente. Que f de x es igual a pi cuartos partido en 6 menos la serie de k1 hasta infinito de coseno de 2kx, todo eso dividido en k cuadrado, y eso para todo x entre 0 y pi. Que no me parece igualdad. Lo primero que hay que observar en este caso, que es algo que comenté cuando estábamos leyendo recién el enunciado, es que esta función está definida solamente entre 0 y pi. Y cuando uno habla de serie de Fourier, uno suele hablar de menos pi a pi, en el caso
generales menos L a L con L igual pi. Entonces lo que uno hace en ese caso para calcular su serie de Fourier es extender esta función f. Extender su dominio. Aquí su dominio va de 0 a pi, y queremos hacer que su dominio vaya de menos pi a pi. Para eso uno define una función distinta que se llama f tilde, que es una extensión de f. Y otra cosa que podemos notar acá es que en esta serie no aparece el seno, en este lado derecho. Aparece solamente el coseno. ¿Y qué pasa? Lo que dijimos delante, cuando la función es par, solamente aparece el coseno, porque cuando la función es par, los bn son 0, y los bn son los coeficientes que acompañan al seno. Entonces hay dos cosas que tener en cuenta acá. Que primero, tenemos que extender f, y segundo, que sea par. Esas son las primeras ideas que se nos pueden venir cuando miramos el ejercicio. Entonces ahora ya vamos a resolver. Para eso definimos una función f tilde que va de menos pi a pi, donde f tilde de x se define de la siguiente manera. Yo quiero que sea una función par, por lo que comenté recién, y que sea una extensión de f. Entonces voy a definirla como f de x, que valga lo mismo que f, si x está entre 0 y pi. Y que sea f de menos x, si x está entre menos pi y 0. ¿Qué pasa con esta función? Cuando yo tomo un x que está entre 0 y pi, f tilde de x es igual a f de x, y además f tilde de x es una función par. Entonces lo que yo puedo hacer ahora es estudiar la extensión en serie de Fourier de esta función f tilde, que obviamente es una función continua. Si observamos cómo es f, una función continua, no hay ningún problema con la función. Cumple todas las hipótesis que uno pide. De hecho es derivable y cumple, es una función bien regular. Así que no vamos a tener problemas con la convergencia de las series y con que la serie de Fourier sea igual a la función. Entonces, primero, tenemos lo siguiente. Si llamamos S, ahí hay una pregunta en el chat, ya, con el punto par. Lo que estaba diciendo es que queremos demostrar que f de x es igual a una expresión que solamente depende del coseno. No aparece ningún seno por ahí. Y eso nos da como una idea de que es la extensión par de alguna función. No puede ser exactamente de la función f, porque la función f va de 0 a pi. Pero por eso yo hice la extensión de la función f, una extensión f tilde, que va de menos pi a pi, y que es par. Porque como es par, la extensión de esta función, f tilde, solamente va a tener cosenos, no va a tener ningún seno, y que coincide con la parte que está acá. Entonces esa es la idea. Entonces, ¿qué pasa? Como tenemos una especie de regularidad de la función, tenemos que f tilde de x es igual a s f tilde x, donde esto es la expansión en serie de Fourier de f tilde. Se cumple esta igualdad. Para todo x en menos pi, pi. Ojo con esto. Esto es lo que también comentaba antes, que la igualdad no es siempre garantizada. Entonces aquí tenemos que f tilde de x va a ser igual a su expansión en serie de Fourier para todo x entre menos pi y pi abierto. Ahora, ¿qué pasa en los bordes? En los bordes pasa lo siguiente. Si evalúo en pi, me va a dar lo mismo que evaluado en menos pi, y eso va a ser igual a un medio de f tilde de pi más f tilde de menos pi. Este es un resultado que está en el apunte, por si alguno no lo tiene tan claro, pero que nos dice cómo es la serie de Fourier de una función evaluada en los bordes del intervalo. En este caso no hay problema porque esto vale 0 y esto vale 0. Así que tenemos eso, y en particular tenemos que esto es igual a f tilde evaluado en pi, igual a f tilde evaluado en menos pi. Y de esa manera concluimos que f tilde de x es igual a la expansión en series de Fourier en x para todo x que está entre menos pi y pi. En particular,
f de x va a ser igual a la expansión de f tilde evaluado en x para todo x entre 0 y pi. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando yo evalúo en un x que está entre 0 y pi, f tilde es igual a f, por definición. Entonces, esto ya se va acercando a lo que queremos. Porque lo que queremos nosotros es una expresión para f de x para todo x entre 0 y pi. Y ahora lo que nos quedaría es calcular este lado derecho. Para eso debemos calcular la serie de Fourier de f tilde. Entonces, primero, el a sub 0, uno lo calcula como 1 partido en pi, la integral de menos pi a pi, de f tilde de x, por la paridad de esta función, esto es lo mismo que integrar de 0 a pi y multiplicar por 2 y reemplazar f tilde por f de x nomás. Bueno, este cálculo es una integral sencilla y nos queda, voy a evitar calcular la integral explícitamente, sino que voy a poner los resultados para poder avanzar un poco más. Esto que está acá. Tenemos ese primer cálculo. Ahora, cuando uno calcula, bueno, el bn, como va a ser 0, pues f tilde es par. Así que con eso estamos listos. Y nos quedaría calcular cuánto vale el AN. El AN va a ser igual a 1 partido en pi, menos pi, f tilde de x por el coseno de n pi x partido en pi. Se cancelan estos pi. Y haciendo la misma idea de que esto es par, entonces multiplicación de funciones pares es par. Nos queda por 2 y de 0 a pi, y reemplazar el f tilde por f nomás. Ese es el cálculo que hay que hacer, y eso sale integrando por partes. Cuando ustedes reemplacen f, hacen una integración por partes, y les debería dar lo siguiente. Menos 2 partido en n cuadrado, 1 más coseno de pi por n. Esa es la expresión para los AN. Entonces, con eso ya estamos listos, puesto que sabemos cuánto va a ser la serie de Fourier de f tilde, ya que calculamos todos sus coeficientes. Entonces, pasamos a una nueva página. De esa manera concluimos lo siguiente, que la serie de Fourier de f tilde evaluado en x va a ser igual a pi cuadrado partido en 3, que es el a sub 0 y eso dividido en 2. Esto k1, k infinito, los bn sabemos que son ceros, y lo que nos queda k cuadrado, 1, que son los an que acabamos de calcular, coseno de pi k, y aquí nos aparece el término que sería coseno de k pi x dividido en pi, se cancelan esto. De esa manera nos queda pi cuadrado, partido en sexto. Bueno, sabemos que además esto es igual a f de x, si x está entre 0 y pi. Eso es lo que dijimos recién. Lo escribimos de esta manera ahora. Y acá también viene un paso importante. Con eso ya está acá bien parecido al resultado final, que es que f de x sea igual a pi cuadrado partido en 6 menos algo que depende del coseno. Ya se parece un poco, pero ahora nos faltaría ajustar esta serie que aparece acá. ¿Qué pasa si, y esto es súper típico, en estudiar estos valores que aparecen acá, el 1 más coseno de pi x? Si k es un valor par, el coseno de pi k va a valer 1. Y si k es impar, el coseno de pi k vale menos 1. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que el 1 más coseno de pi k va a ser igual a 2 si k es par, igual a 0 si k es impar. Entonces, esta serie, estamos haciendo una sumatoria de k igual 1 hasta infinito, solamente va a valer algo cuando
el parámetro K sea par, cuando el índice K sea un par. Entonces podemos hacer lo siguiente. Decir que esta sumatoria, esta serie, de 2 partido en K cuadrado, de 1 más coseno de pi K, es igual a la serie de K igual 1 hasta infinito, cuando K es par. Es lo mismo, solamente sumando sobre los pares. Y esto vale 4 partido en K cuadrado. Porque sabemos que esto vale 2 en el caso que K sea par. Si K es par, y vale 0 en el caso que sea impar. Pero esto se puede reescribir de la siguiente forma. K igual 1 hasta infinito. Como sabemos que los pares uno los puede escribir como 2 por K, con K algún natural. Escribimos de esta manera, 2K al cuadrado. O sea, hacemos como un cambio de índice. Como estamos sumando sobre todos los pares, podemos reemplazar ahora y sumar sobre todos los naturales, pero cambiando el K que está acá dentro de la sumatoria por un 2K. Y esto hace que se cancele este 4 con este 2 al cuadrado, y me queda sumatoria de K igual 1, infinito, 1 partido en K cuadrado. Eso que está ahí. Ya, entonces, teniendo eso en cuenta, lo que podemos concluir ahora es que esta suma de K igual 1 infinito, que originalmente era 2K cuadrado, más coseno de pi K, por coseno de Kx, que era la expresión que aparecía originalmente, es igual a K igual 1 a infinito, de 1 partido en K cuadrado, que es todo esto, en el caso que K sea par, y coseno de 2kx, haciendo el mismo reemplazo que hicimos antes. Y de esa manera, concluimos que f de x va a ser igual a pi cuadrado partido en 6, menos, que va de 1 a infinito, del 2kx partido en k cuadrado, para todo x entre 0 y pi. Y con eso ya concluimos el primer ejercicio, la parte 1, que nos pedía encontrar justamente esta igualdad que está acá. No sé si hay alguna duda. Como los pasos importantes fue el primero notar que la función estaba definida de 0 a pi, entonces hicimos una extensión de esta función para que fuera de menos pi a pi, y la extendimos de manera par, con el fin de que solamente aparecieran cosenos en las expansiones serias de Fourier. Y con eso, además de algunos cálculos, llegamos a la expresión final. Y estos cálculos son súper clásicos igual, esto que hicimos acá. Ver qué pasa con el coeficiente en el caso que el K sea par y qué pasa en el caso que sea impar, y hacer este cambio, que es reemplazar el K por 2K si es que los impares se anulan, como lo hicimos recién. Y después vamos a hacer algo bien parecido en la siguiente parte, pero ahora para el caso impar. Si en el impar no se hubiera hecho 0, entonces lo tendríamos que haber puesto al final. O sea, si el K no se hubiera hecho 0, Como en el o sea, impar. el caso impar no se hubiera hecho 0, simplemente hubiera quedado esto que está acá. ¿Sí? Ya, perfecto. Sí, como que eso es lo primero que obtuvimos. A partir de eso, como vimos que en el caso impar se anulaban los coeficientes, como que toda esta expresión era 0, si K era impar, entonces pudimos seguir trabajándola. Y era ahora solamente sumar sobre los pares y poder reemplazar el K por un 2K, que era ya más parecido a lo que nos pedían en el resultado, en el enunciado. Pero efectivamente, si no hubiera sido 0 el caso impar, uno se queda con esto y quizás manipular esto mismo que está acá, de alguna otra manera. Bueno, gracias. No sé si hay alguna otra duda. Bueno, si no hay dudas con esto, podemos pasar a la siguiente parte. Por tema de tiempo, quizás no alcance a hacerla con tanto detalle para que también alcancemos a mirar la parte 3, que me interesa que vean algo de ese estilo. Pero la siguiente parte nos dice que queremos mostrar que f de x es igual a 8 partido en pi por la serie
de algo que depende del seno dividido en otra cosa. Entonces, eso es lo que queremos ver ahora. Creo que aquí hay un error, está mal escrito, pero este 2 que está acá, es un elevado al cubo, elevado a 3, por si acaso. Está mal escrito aquí en el enunciado. Pero ahora nos damos cuenta de la diferencia, queremos escribir la misma función f de x para el mismo intervalo, es decir, entre 0 y pi, pero ahora queremos que aparezca solamente el seno. No sé si alguien sabe más o menos por dónde va esto. ¿Cuál es el paso distinto que hay que hacer al que hicimos delante? Pasar el coseno a seno haciendo como ni quiera ni pone dentro del paréntesis. ¿Ya? Es una idea válida. La que tengo pensada es otra, que tiene que ver con uno de los primeros pasos que hicimos. ¿Qué fue lo que pensamos en un inicio? Hacer una extensión de la función, una extensión par, para que nos queden solamente cosenos, que fue lo que hicimos acá al principio de la pregunta. Esto que está acá. Pensamos que queríamos hacer una extensión par, que era la que estaba acá, para que solamente nos quedaran cosenos. Si ahora solamente queremos que nos queden senos, podemos hacer una extensión que sea impar. Entonces, vamos a hacer algo bien parecido, que definimos f tilde de menos pi a r, que se define de la siguiente manera. Si x está entre 0 y menos f de menos x, si x está entre menos pi y 0. Entonces, f tilde es una extensión. ¿Por qué llamamos que es una extensión? Porque tiene un dominio más grande y además, si yo restringo el dominio original que era entre 0 y pi, la función sigue siendo lo mismo. Es una extensión de f, una extensión, voy a escribirlo, una extensión par, o sea, perdón, una extensión impar de f. Y eso es importante, que sea impar, por lo que dije recién. Ahora quiero que solamente me aparezcan senos en la serie de Fourier. Ya, entonces, como f es impar, ¿qué va a pasar? La sub 0 va a ser 0, bueno, y en general n también va a ser 0. Porque esto sabemos que pasa cuando estamos extendiendo una función impar. O sea, cuando estamos extendiendo en serie de Fourier una función impar, los coeficientes que acompañan al coseno se anulan. Y la sub 0 igual. Y ahora, el Bn, bueno, uno lo calcula como 1 partido en pi, de menos pi a pi, de f tilde de x, por el seno de n pi x dividido en pi, en este caso se cancelan estos. Bueno, y después esto lo hace, es muy parecido al cálculo que se hace en el anterior, que es una integración por partes, y que la voy a escribir porque ya nos quedan 10 minutos. En el cubo, lo escribir de esta manera. De esta manera se puede reescribir la solución final. De hecho, también se podría haber reescrito de esta manera el caso anterior, pero no era necesario. Pero también se podría haber hecho así. Como el coseno que no aparecía antes de kpi, escribirlo de alguna forma parecida a esto. Porque sabemos que toma valores menos 1 o 1 nomás. Entonces, con eso ya podemos obtener la serie de Fourier. Pero ahora, ¿qué pasa? Perdón, aquí puse un k y la n. Pero ¿qué pasa? Si k, puse un k y la n, ahí sí. Si n es par, ¿qué pasa? El Bn, esto va a valer 1, entonces lo de adentro se va a anular y esto va a ser 0. Si n es impar, el Bn va a valer 4 pi n al cubo, esto va a ser un 2, que se va a formar acá. Entonces nos va a quedar 8 partido en pi n al cubo.
Eso en el caso de que el n sea impar. Entonces, el f de x, f tilde de x, si lo expandimos sus series de Fourier, va a ser igual a la serie de k igual 1 a infinito de los bn por el seno de pi x dividido en pi, se cancela. Hacemos algo parecido a lo que hicimos delante. Ahora solamente vamos a sumar sobre los impares, porque sabemos que cuando aquí puse acá de nuevo, sabemos que cuando el n es par, este coeficiente es 0. Por lo tanto, solamente nos va a quedar el caso impar, y el caso impar lo hacemos de reemplazar el n por 2n menos 1. Entonces nos queda n1 infinito. Acá, el caso impar, el bn valía 8, partido en pi, 2n menos 1 al cubo, por seno de 2n menos 1 x. Entonces ahí ya, haciendo el último ajuste, nos queda 8 partido en pi, de la suma de n igual 1, esto que está acá, seno de 2n menos 1 por x, y eso todo dividido en 2n menos 1 al cubo, que es lo que queríamos demostrar. O sea, esta igualdad es para todo x entre menos pi abierto y pi, pero como lo que vimos antes, algo que hicimos en el primer ejercicio, lo pudimos extender a todo. Esto lo pudimos reemplazar por menos pi, debido a la forma especial que se calcula la serie de Fourier en los bordes, pero justamente coincidía con la función en menos pi y pi, así que podíamos reemplazar ese intervalo por menos pi a pi cerrado. Con eso ya estamos casi, porque ahora f de x es igual a f tilde, o sea, para todo x entre 0 y pi, f de x es igual a f tilde de x, que es igual a esta serie que aparece acá. Y con eso ya estamos casi. O sea, ya estamos listos con esta parte, pero ya estamos casi con la pregunta en total. Que sería lo que queríamos demostrar. Esto que está acá. Entonces, si se dan cuenta, era súper parecido a la parte anterior. La única diferencia nacía en vez de hacer una extensión par de f, hacer una extensión impar de f, para que aparezcan solamente senos en la expresión final. Y luego hicimos un cálculo bien parecido, y analizando qué pasaba si el índice del coeficiente era par, qué pasaba si era impar, y hicimos los ajustes correspondientes para concluir y llegar a nuestra forma final, que sería esto. No sé si hay alguna duda con esto. Me quedan 4 minutos, pero alcanzo a hacer algo de la última parte. Al menos a comentarla. Bueno, en la última parte queremos probar estas dos igualdades que aparecen acá. ¿Cómo se hace esto? Para probar esta igualdad, una forma de hacerlo es usar las partes anteriores. Por ejemplo, notamos que este lado izquierdo se parece a lo que está acá. Y este lado se parece a lo que está acá. Obviamente recordando que acá había un 3 y no un 2. Eso fue un error de tipeo. Entonces lo que uno hace acá es, como se tiene esta igualdad para todo x entre 0 y pi, lo que puedo hacer yo es tomar algún x particular. Y a partir de eso, tratar de concluir. Eso sería como eso sería ya el último paso. Puedo hacer como un esquema bien rápido para mostrar, pero ya estamos en la hora. Pero solamente sabemos de y ¿qué sabemos de y? Que x por pi menos x, que era f de x, es igual a pi cuadrado partido en 6 menos k igual 1 a infinito de esto que está acá,
esto era 2 partido en k al cuadrado, y además, esa misma función se puede escribir como 8 partido en pi de la suma de k igual 1 hasta infinito, del seno de 2k menos 1 por x, todo eso dividido en 2k menos 1 al cubo. Entonces, ¿qué puede hacer uno? Puede tomar x, bueno, esto era para todo x entre 0 y pi. Lo que puede hacer uno es, en cada uno de estos casos, en el caso 1 y el caso 2, reemplazar el x por algún valor entre 0 y pi. Entonces, estudien, como propuesto, voy a ponerle esto 1 y 2, estudien reemplazar x igual pi medios en 1 y en 2. Y ahí van a ver qué obtienen. ¿Qué pasa si ustedes reemplazan este valor de x en esta igualdad y en esta igualdad? Y ahí van a obtener los resultados que les piden en el enunciado. Así que pueden hacerlo, y esto es súper clásico. Ustedes tienen la extensión, una expresión para una expresión como tenemos en la parte 1 y la parte 2, que es como una serie de Fourier de una función. En este caso tuvimos que extenderle, hacer un cálculo entre medio. Pero esta igualdad es para todo x, en algún intervalo. Entonces nosotros podemos tomar casos particulares, y esos casos particulares nos van a dar algunos resultados como los que aparecen en la parte 3. Y que justamente salen de reemplazar en esto y en esto, x igual pi medios. Si hacen el reemplazo, por ejemplo, cuando ustedes reemplacen esto por pi medios, esta serie, les va a quedar esto, y f evaluado en pi medios menos pi cuadrado partido en 6 les va a dar esto. Y es algo parecido con la parte 2. Eso es más que nada la P2A3. Bueno, y el propuesto ahí lo pueden hacer, que como les comenté en un principio, es más que nada, si asumimos que f y su derivada tienen una expansión en series de Fourier, ¿cómo se relacionan los coeficientes de uno con los de otro? Eso más que nada. Así que esa sería la tutoría, ya estamos en la hora. No sé si queda alguna duda. Así que podemos parar de grabar, Francisco, por si alguien